Bueno, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Levítico. Como ya dijimos, es un estudio panorámico, no es muy detallado ni muy profundo, es sencillamente para ir acompañando a los que van leyendo, a fin de que se le haga un poco más ameno, comprensivo, lo que vamos mirando. Yo sé que muchos quizás ya terminaron el libro, pero siempre es bueno, ¿verdad? Volver a ver, o quizá al escuchar hoy, uno diga, eso que yo había leído que no me había quedado muy claro. Hoy entonces el video número 6 acerca de Levítico, vamos a estar viendo el capítulo 16, solo el capítulo 16, que en sus Biblias quizá tenga el título El día de la expiación. El día de la expiación era el día más importante, más sublime para el pueblo de Israel del Antiguo Testamento. El día del Yom Kippur. Y ese día debía celebrarse en un tiempo señalado. No era en cualquier momento, no era cuando el sacerdote quisiera, cuando el pueblo de Israel quisiera, sino que en un momento, en una hora señalada. Y ese tiempo era el 10º día del 7º mes. Así que allí el 7º mes correspondía para lo que nosotros sería mediados de septiembre a mediados de octubre. El primer día de ese mes era el comienzo del año hebreo, ¿verdad? El Rosh Hashanah. Y se hacía sonar la trompeta. Pero ¿sabe una cosa? Realmente el año comenzaba el día del Yom Kippur, porque ahí era el día del perdón, de la expiación, donde digamos que todo hebreo era hecho nuevo, era perdonado todo el pecado de las personas. Así que ese día el sacerdote iba a ofrecer sacrificios especiales, ¿verdad? Por él y por su familia, es decir, por él, su familia y todos los sacerdotes, por el pueblo de Israel y por el tabernáculo. Y para que haya perdón es necesario el derramamiento de sangre. Solo ese derramar de la sangre de un animal inocente podría traer el perdón y un nuevo comienzo de verdad. Y por supuesto, como dijimos, había pecado en el pueblo. ¿Sabe? El pecado no solo mancha la persona, pero también el lugar queda contaminado. La palabra hebrea, kapar, que se traduce expiación y se usa como 15 veces ahí en el capítulo 16 de Levítico. Básicamente significa rescatar, eliminar, pagando un precio. Y para eso el sacerdote, venían dos animales, ¿verdad? El sacerdote ponía la mano sobre el animal, confesaba los pecados de la nación y ese animal debía morir. El animal inocente moría y su sangre era derramada. La palabra sangre se usa 9 veces en este capítulo. Y eso nos habla una y otra vez que no puede haber salvación del pecado aparte del derramamiento de sangre, si no hay derramamiento de sangre. Por eso Jesús
tuvo que venir, morir en la cruz, derramar su sangre inocente para que nosotros pudiéramos ser salvos, limpiados del pecado. Y dice que, como dijo Jesús mismo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para la remisión de los pecados. Dice también allí en Mateo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabe? Los sacrificios ofrecidos en el día de la expiación trajeron esa triple limpieza, como dijimos, al sumo sacerdote y su familia, al pueblo y al tabernáculo. En los versículos 29 y 31, no importaba en el día que cayera el día de la expiación, era considerado día de reposo, era el Sabbat. Nadie podía trabajar y Dios les ordenó que en ese día debían humillarse, debían negarse a sí mismos. Era día de aflicción, era día de ayuno y confesión de pecados. Ese día Dios llamaba a su pueblo a tomar en serio el pecado. ¿Sabe? La iglesia hoy, la iglesia cristiana necesita atender ese llamado hoy y tomar en serio nuestro pecado. Dice que si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Necesitamos humillarnos delante de Dios. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Y esta palabra arrepentimiento es una palabra tan poco usada en estos tiempos, pero necesaria. Necesitamos sentir la culpa, el peso del pecado. No por nosotros, pero lo que causó en Jesús, en el Hijo de Dios. Para clamar, ¡ay de mí! ¿Qué será de mí? Sí, tenemos plena seguridad de que Jesús murió por nosotros, que hay salvación, que hay perdón si nos acercamos en arrepentimiento a Él. Y ese día la gente entonces no podía hacer ningún trabajo, ningún esfuerzo, y nos recuerda a nosotros. Ningún esfuerzo podemos hacer por esa salvación tan grande que Jesús nos da, porque es gracia, es don de Dios, es regalo de Dios. También había un procedimiento especial que el sumo sacerdote debía hacer. Y él tenía que hacer ese procedimiento según Dios lo había mandado. Primero él tenía que sacarse sus ropas sacerdotales, ponerse esa ropa común de sacerdote. Debía ofrecer un animal por sus pecados, ese animal debía derramar sangre. Y ofrecerlo por su pecado y su familia. Y después entonces traía la ofrenda por el pueblo. Por el pueblo debían venir 2 machos cabríos, dice. Uno era sacrificado, uno debía morir. Sobre uno de esos animales caía, ¿verdad?, el pecado también, se confesaba el pecado del pueblo y se derramaba su sangre. Y luego el otro animal, el otro se cargaba también con los pecados del pueblo, pero ese animal debía ser llevado al desierto, debía ser desterrado. Ese animal cargaba los pecados del pueblo y lo tenía que llevar lejos. Esa cabra se le llamaba cabra de escape, se le ofrecía a Azazel, que significa una palabra compuesta cabra y desaparecer. Otros dicen que significa eliminar o desterrar.
Pero como sea, esa cabra, ese otro macho cabrío cargaba el pecado del pueblo lejos, lejos. El hombre que lo llevaba luego tenía que purificarse, ¿verdad? Para entrar otra vez al campamento. Y sabe, eso nos habla, como dice allí en Salmo. Así como está lejos el oriente del occidente, el este del oeste, así Dios hizo alejar de nosotros nuestros pecados, nuestras rebeliones. Y esas dos cabras eran entonces la ofrenda por el pecado. Luego sí, el sacerdote se volvía a lavar, purificarse todo y se ponía sus ropas oficiales de sumo sacerdote. Y nos recuerda que Jesús dejó el cielo y nació como bebé. Dejó la gloria para venir a obedecer al Padre en todo. Pero luego, cuando resucita, Él vuelve al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Sabe? El perdón y el temor del Señor van juntos, porque el privilegio del perdón conlleva la obligación de compromiso y obediencia. Y Jesús fue obediente al Padre en todo y hasta el último momento, en todo. Entonces nosotros debemos ser obedientes y comprometidos con el Señor. Y estas son cosas que a veces cuesta, ¿verdad? Somos tan prontos a desobedecer, tan prontos a hacer lo que nosotros queremos, sin ni siquiera considerar a veces qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Así que entonces, una vez que todas esas ofrendas eran ofrecidas, entonces luego aquel hombre que había llevado el primer cabro, macho cabrío, tenía que purificarse para poder volver al campamento. Y también el hombre, aquel que tuvo que quemar el otro animal fuera del campamento, también debía purificarse para poder volver a entrar al campamento. Para nosotros, Cristo ya cumplió de una vez y para siempre con nuestra expiación. Él pagó el rescate por nosotros. Él pagó por nuestra culpa, por tu culpa y por mi culpa. En Él ha sido completado, perfeccionado. Él ha sido ofrecido una vez y para siempre en expiación por nuestros pecados. Amén. Dios les bendiga.